hay dos versiones encontradas, por cierto. Una que dice que hay diálogo y otra que dice que nunca los han llamado. ¿De qué estamos hablando? De Chile y Venezuela. Definitivamente se va ampliando esta polémica que ayer algunas lo informábamos en nuestra edición de Radiograma, pero que generan una causa y un efecto, por cierto, que es el gobierno chileno señala que ha buscado comunicación o están en comunicación, ¿no es cierto?, y que ha sido compleja, para ser más preciso, sobre la reconducción o también sacar a venezolanos en dirección hacia Venezuela, tal como se hizo en la administración anterior. ¿Cuál es el asunto? Es que Venezuela ha salido, tú tienes las declaraciones ahí, María José, con todo, después de lo que se tituló en la prensa internacional también como que la ministra del Interior de Chile, que Carolina Toá, criticaba a Venezuela, salió con todo Venezuela a responderle diciendo: a nosotros nadie nos ha llamado. El punto es que acá hay dos países que están, entre comillas, mostrando opiniones contrapuestas con las que ha dado a conocer el gobierno chileno. Es decir, autoridades de Bolivia y autoridades de Venezuela. Autoridades de Bolivia dicen que ellos no tienen ninguna responsabilidad en recibir a quienes sean reconducidos de nuestro país. Y por otro lado, Venezuela informan autoridades del gobierno venezolano que no han recibido ninguna solicitud de trabajo coordinado con el gobierno de Chile respecto a lo que sería, por ejemplo, eventuales reconducciones, y de hecho exigen respeto a los derechos humanos de los migrantes. A esto, para ser más preciso, es una declaración que se dio del viceministro de Relaciones Exteriores, Freddy Mamani Machaca. Se señala eso respecto a lo que ha pasado con Bolivia, y respecto a Venezuela fue también a través de Twitter que el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, señala que ha sido un clamor de su nación la exigencia de respeto a los derechos humanos. Pero, claro, como tú decías, Néstor, son opiniones contrapuestas. ¿Por qué? Porque el gobierno del presidente Gabriel Boric ha dicho que están realizando trabajo. Hoy el canciller Alberto Van Claveren dijo también: nosotros estamos en comunicación, tenemos que fortalecer la comunicación con Bolivia, Venezuela, Perú, etcétera. Y dijo que una instancia para poder mejorar este diálogo, ¿cuál va a ser? La cumbre iberoamericana que se va a realizar en Santo Domingo, donde van a haber autoridades de los distintos países. Pero ¿qué pasa acá? ¿Hay o no hay diálogo? ¿Ha habido o no ha habido trabajo? La canciller Urrejola hizo gestiones para poder conversar con las autoridades bolivianas y venezolanas. Alguien está faltando a la verdad. Uno podría poner en línea cada una de las declaraciones que han dado en el pasado el gobierno venezolano y uno podría decir: Chile tiene la razón. Pero es importante, mira, el lunes hubo una reunión en el Congreso, en la comisión, donde se habló, y lo dijo el diputado por Coquimbo, Juan Manuel Fuenzalía. Se le pregunta a la ministra del Interior, Carolina Toá, cuáles han sido las comunicaciones y en qué ha consistido esa comunicación con Venezuela para poder expulsar, ¿no es cierto?, a los 20.000 venezolanos que deberían ser expulsados y que entraron de forma irregular o que están irregularmente. Son cerca de 40.000, pero 20.000 que estarían identificados. ¿Cuál sería el protocolo y cuál ha sido la información que llega desde Venezuela? No hubo respuesta. No hubo respuesta a ello, porque finalmente es sumamente importante saber y conocer en estricto rigor qué es lo que ha dicho Venezuela. Porque hoy día Venezuela dice: a nosotros nadie nos ha llamado. Y exigen que se respeten los derechos humanos. Y eso, bueno. Algo que podría ser bastante... O sea, da para comentar. Sí, pero yo creo que todos tenemos una apreciación respecto a lo que pasa en Venezuela. A mí me ha tocado reportear allá y la situación no es una libertad ni siquiera un estado de excepción como ha ocurrido en Chile, ni siquiera eso, digamos. Es una situación muy compleja para quienes están o trabajar, por ejemplo, reporteando en Venezuela, en Caracas particularmente. Pero mira, más allá de eso, alguien acá, ¿cómo va a ser tan difícil demostrar que Chile sí ha tenido las comunicaciones y que Venezuela no ha tomado en cuenta esas comunicaciones? Porque debe haber algún documento, algún correo electrónico, algún llamado, alguna cita, alguna reunión, algo. O sea, claramente hoy día queda todo documentado a través de los teléfonos celulares. Debe ser fácil poder acceder a algún correo electrónico, porque lo que dijo la ministra del Interior, Carolina Toá, es que este trabajo no ha sido solamente un trabajo diplomático, sino que también ha sido un trabajo gubernamental. Han trabajado parlamentarios chilenos con el Parlamento andino. Por ende, quizá también hay información de ese estilo que podría ser una salida quizás a esta contraposición de opiniones, que salgan personeros del Parlamento andino que digan si efectivamente hemos tenido conversación con parlamentarios
del Poder Legislativo chileno. Con ellos hemos conversado para poder buscar una solución, porque claro, Chile y Bolivia no tienen relaciones bilaterales ni diplomáticas desde 1978, si mal no recuerdo, y efectivamente eso estaría trabando muchísimo la posibilidad de hacer las reconducciones, que es uno de los puntos, porque claro, el tema migratorio no se arrastra de esta administración, se arrastra de varios años atrás. La gente que vive en la zona lo sabe, los auditores también, y claro, ahora lo que dicen es que se necesita trabajar con Bolivia y con Perú para que efectivamente las personas no sigan llegando a nuestro país por las fronteras irregulares. El punto es que al parecer no han habido gestiones, ¿o sí? Yo quiero creer que sí, porque uno no puede a esta altura darle la razón a una declaración de un canciller venezolano, y me hago responsable, porque sabemos en qué ha terminado cada vez que han hecho intervenciones. Es una dictadura que obviamente quiere tener el control, digámoslo. Un régimen totalitario. Un régimen totalitario. No es un régimen. El asunto acá es qué comunicaciones y en qué contexto, porque ¿sabes lo que pasa? Lo que sorprende es que los aviones de la Fuerza Aérea de Chile, bajo la administración anterior, sí se les dio, con dificultad y todo, pero sí se les dio autorización para aterrizar en Caracas. ¿Qué cambió entonces con la llegada de Gabriel Boric? ¿Se hizo más difícil para el régimen de Maduro conversar con Gabriel Boric que con Sebastián Piñera? ¿Eso es lo que nos quieren decir? Y eso sería sumamente interesante conocerlo en detalle sobre una especie de de cada uno de los hitos que ha habido en estos últimos 12 meses en cuanto a la relación con Venezuela. ¿O no? Porque si los aviones de la FACH salieron del norte del país, salieron con efectivos de la Policía de Investigaciones, con expulsiones que se materializaron y que costaron mucho menos de lo que ahora se está informando, porque da la impresión que lo que se está informando que le costaría al Estado es por pasaje de avión, pero también sabemos que las aerolíneas no llevan a más de 1 o 2 personas en estas condiciones de expulsados, sobre todo cuando van con efectivos de la policía. Y yo recuerdo que hace 2 años atrás, en las primeras expulsiones, Caracas estaba muy interesado en conocer los nombres de quienes querían ser expulsados, porque algunos de ellos también eran buscados por el sistema judicial venezolano y necesitaban saber si esas personas, si llegaban a Caracas, iban a hacer inmediatamente para detenerlos, obviamente, y que cumplan sus condenas allá. Entonces, llama la atención que de un momento a otro se haya cortado ese puente. Puede ser que Maduro definitivamente no quiere nada con Gabriel Boric, el gobierno chileno. Puede ser un asunto ideológico y puede ser que efectivamente el gobierno haya realizado muchísimas solicitudes de comunicación y se les haya pegado una especie de portazo al decir: ustedes han criticado muchísimo nuestro régimen autoritario, nuestro régimen totalitario, que para voces del gobierno es una democracia. Sebastián Piñera iba a Cúcuta con los otros. No podemos comparar, porque claramente eso fue un bochorno. No, pero iba allá y hablaban del dictador Maduro. Entonces, por eso es que hay cosas. Mira, estamos revisando unas imágenes que son de archivo y que ahí se ve plenamente, y le escribimos a los auditores, el Boeing 767 de la Fuerza Aérea de Chile. El avión multipropósito, conocido a veces como avión presidencial, porque es el avión que usan los presidentes para viajar al extranjero, particularmente a Europa o viaje transatlántico. Y se ocupó en más de una oportunidad para justamente expulsar a venezolanos. ¿Qué hubo de diferencia en eso? Es bien interesante poder tener esos detalles de la agenda, por ejemplo. Porque puede ser que Antonio Rejola efectivamente trató y no tuvo comunicación desde Caracas. Ni siquiera para un vuelo FACH. Hay muchísimas dudas que yo creo que la gente tiene. Esperemos que lo que dijo el canciller Alberto Van Claveren pueda llegar a algo, porque él dice que la posibilidad en la cumbre iberoamericana de Santo Domingo, a la cual van a asistir, claro, representantes del gobierno boliviano, representantes del gobierno chileno, en particular el presidente y el canciller, y también autoridades de otros gobiernos que son de la zona, puedan llegar a alguna especie de acuerdo respecto a este tema. Porque no basta, lamentablemente, con llenar la frontera de militares si es que sigue pasando gente. Sí, todos sabemos. Acá tiene que haber una especie de trabajo, una especie de tratamiento que tenga relación con las relaciones internacionales, las relaciones bilaterales con los otros países. Y lamentablemente, con estos dos países, tanto con Bolivia como con Venezuela, las relaciones no son las mejores. Mira, solo para terminar este punto, es increíble el fracaso de la Organización de Estado Americano y todos estos organismos
que buscan la integración, particularmente regional, americana, pero también de las Naciones Unidas. Es el fracaso porque cómo a través de estas instancias de diálogo que se podrían generar, abordar el tema, por ejemplo, de la crisis migratoria. Venezuela ha provocado una crisis migratoria en la región. Este problema que tenemos en Chile, esta problemática, llamémoslo así, donde han llegado personas también buscando el sueño de estar tranquilos, alejados de sus países donde existen un montón de problemas que todos sabemos lo que estaba pasando, incluyendo en su minuto la alimentación. Hoy día eso es distinto en Venezuela, pero en su minuto era complejo incluso eso, comer. Y que vienen por un sueño, que se vinieron en el caso de muchos venezolanos que llegaron desde 2016 en adelante, que venían por un sueño y que muchos lo han logrado y que son un verdadero aporte a nuestro país. El problema es el descontrol en la frontera que ocurrió en la mitad del gobierno de Sebastián Piñera en adelante y que no se le puso coto, pero también la instancia y los problemas, y es lo que menciono de las Naciones Unidas, cómo no hubo una voluntad en general de abordar el tema de migración, no como un tema particular de países o de un país, sino que un tema que estaba involucrando a Ecuador, a Colombia con mucha fuerza. En Colombia sí. Es impresionante. Colombia, Ecuador, Perú y Chile, particularmente, también una parte de Argentina, cómo no hubo nunca un poder de sentarse a la mesa, de buscar una salida alternativa a esta crisis migratoria, ya sea con cuota, con asignación de recursos, con un bolso de recursos común para la carga financiera que significa también para todos nuestros países, porque los servicios de urgencia también, ¿dónde van a llegar una persona que necesita atención médica? Los servicios de urgencia. Es que eso al final... Y no se le puede negar, evidentemente. Es lo que nos han dicho también muchos auditores al WhatsApp, porque más allá de que, imaginémonos que todas las personas que llegan a nuestro país no lleguen con intenciones de delinquir. Yo me atrevería a decir que la mayoría de las personas que ha llegado no ha llegado con esa intención. Y estando acá, ¿qué pasa? Chile es un país que también tiene muchísimos problemas de base, donde ya, previo a toda esta ola migratoria, ya había problemas, por ejemplo, de copamiento en los consultorios, donde ya había problemas, por ejemplo, de repente de desabastecimiento, deudas habitacionales, crisis habitacionales. ¿Y qué pasa ahora? Todo eso se agudiza. ¿Por qué? Porque tampoco nuestro país le puede garantizar las oportunidades que las personas van a buscar. Toda persona tiene derecho a migrar. Toda persona tiene derecho a buscar una mejor vida. El problema es cuando estamos, a mi parecer, recibiendo a mayor cantidad de gente de la que nuestro mismo sistema está capaz de recibir. Si teníamos muchísimos problemas con el mismo sistema de salud. ¿Y qué pasa ahora? Muchos auditores nos dicen, llegamos a los consultorios donde antes habían, por ejemplo, 35 personas esperando para ser atendidas y ahora hay 65. Y gran parte de ellos también son personas extranjeras que están en búsqueda de un sistema de salud, de una atención, de un examen, de lo que sea, y básicamente tampoco se le puede entregar esas oportunidades. Por ende, acá el tema humanitario, porque un punto es la lista de la seguridad, que yo creo que todos compartimos que es necesario tratarlo de raíz, avanzar de lleno en eso, y por otro lado también está todo el tema humanitario. Si no se... Mucho se habla de los derechos humanos, y aquí siento que estamos, de algún modo, no estamos respetando ni los derechos de la propia ciudadanía chilena, ni los derechos de quienes buscan en nuestro país una mejor oportunidad. Pero finalmente el fracaso de todo lo que pasa en Ucrania, con Rusia también, finalmente la ONU queda ahí, atrapada entre su Palacio de Cristal en Nueva York y sus sedes que tienen por el mundo, incluyendo acá en Santiago, también están ahí en Vitacura, en lugares probablemente muy armónicos, donde todo fluye y donde el generoso sueldo internacional
no hace que se vea justamente con lupa la realidad que se vive en el mundo, sobre todo en el continente americano y particularmente en Sudamérica. Oye, por último quería hacer solo una pequeña reflexión a algo. Está en nuestro sitio web en biobiochile.cl y es una carta de opinión que envió Juan Andrés de la Maza, comandante en jefe de la Armada de Chile. Se titula Chile, país tricontinental proyectado a los mares austral y antártico. Y es muy interesante y yo los invito a que lean. Esta es una columna de opinión del comandante en jefe de la Armada. Y solo quiero hacer una pequeña reflexión. Es increíble, y menos mal que está esta carta del comandante, es increíble el silencio de las autoridades a nivel diplomático chileno cuando Argentina ha levantado todo completamente, una estrategia completa para ocupar los espacios comunicacionales en su país para hablar sobre la Antártica y de la plataforma continental extendida. Chile guarda silencio. ¿Cuánto de esto nos puede pesar hacia el futuro? ¿Cuánto nos puede impactar hacia el futuro? Argentina ocupando los espacios y en Chile solo la Armada pone el tema sobre la mesa para que al menos se conozca y se debata dentro de la opinión pública. La radio, análisis y opinión independientes.